nuestro evento se llama Elegidas. Elegidas volumen 2. Y hoy quiero predicarte acerca de caminar en el proceso, pero dentro del desierto. Cómo aprendes a caminar en medio del desierto. Y eso es lo que quiero predicarte. Yo quiero enseñarte que aún en medio del desierto Dios va a estar contigo. Y muchas de las que hoy estamos aquí, yo sé que se van a identificar con este mensaje. A lo mejor muchas veces lo han escuchado, pero cada una de nosotras hay algo peculiar, que todas las que hoy estamos aquí tenemos una historia distinta, tenemos una vida diferente, situaciones diferentes. Cada una de nosotros tenemos algo que contar, pero que más de una mujer se va a identificar contigo. Pero lo que tenemos en común todas hoy estamos aquí es que amamos a Dios y que Dios tiene un propósito en nuestra vida y que cada una de ustedes fue elegida por Dios. Eso tenemos en común, que fuimos elegidas por Dios. Y yo, cuando yo pensaba en esto, yo le decía a Dios, a lo mejor yo no he pasado lo que tú has vivido, pero he pasado situaciones distintas, pero que también pueden bendecirte. Y por eso Dios me regalaba este tema. En medio del desierto Dios estará contigo. Dios te enseñará a caminar, que aunque no veas nada, te va a hacer depender de Dios. Y quiero que sepas por qué fuimos elegidas por Dios. Fuimos elegidas por Dios para cumplir un propósito en esta tierra. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántas creen que fueron elegidas por Dios para cumplir un propósito? ¿O creen que están aquí solamente para ser madres? ¿Que solamente Dios nos creó para dar vida? No, Dios te creó porque tiene un propósito sobre tu vida. Fuiste elegida para algo. Y eso es lo que hoy quiero que tú entiendas. Y quiero hablarte también acerca de tu propósito. Que todas y cada una de nosotras tenemos un propósito en Dios. Que cada una fuimos llamadas por Dios. Y dice en su palabra en Juan 15:26, si no me equivoco, sí. En Juan 15:16 dice: no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes para que den fruto bueno. Este versículo tal vez lo has escuchado y tal vez yo te lo he dicho, y camino con este lema y camino con esta palabra. Para mí este es mi lema, este es mi versículo rema que Dios me habla siempre, donde Dios me recuerda que no escogí yo a Dios, sino que Dios me escogió a mí. Y a veces creemos que nosotras nos acercamos a Dios y que fuimos nosotras las que elegimos buscar a Dios, y no es cierto. Dios te eligió para este tiempo, para que lo buscaras, para que estuvieras en su caminar. Fue Dios quien te eligió a ti, no fuiste tú. Y nos enseña en su palabra, hay algo peculiar en este texto que dice, nos habla que fuimos elegidos, pero para que llevemos fruto bueno. Y a veces no damos un fruto bueno, porque en una ocasión eso lo predicaba y lo compartía el pastor. En ocasiones, ¿qué tesoros guardamos en nuestro corazón? Lo que tú guardas en tu corazón es el fruto que tú vas a dar. Y dice su palabra: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os los elegí a vosotros, y puesto para que vayas ¿a qué? Para dar buen fruto, o un fruto malo. Nos llamó para dar un fruto bueno. Y para poder dar un fruto bueno, ¿qué crees que tiene que suceder en nuestra vida? Tenemos que soltar todo lo malo. Lo que atesores en tu corazón, eso es lo que vas a dar. Entendemos que fuimos llamados por Dios. Entendemos que Dios nos eligió, pero también dice su palabra para que vayas y des buen fruto. No un fruto malo que estamos guardando en nuestro corazón. Para cumplir el propósito de Dios, esto es fundamental. Esto es fundamental, y son dos cosas. Te voy a hablar acerca de tu propósito, pero para poder llegar hacia la meta, hacia el propósito que Dios tiene para tu vida, hay que soltar todo lo que traemos arrastrando. Y tal vez a lo mejor lo has escuchado muchas veces, y tal vez mucha gente te lo ha dicho. Pastores te lo han compartido y lo has escuchado y te han dicho: suelta la tristeza, suelta la amargura. Y aunque a veces creemos que sí lo hemos soltado, déjame decirte que no lo has soltado. Al estar yo acá me he dado cuenta que hay muchas mujeres que inconscientemente no te das cuenta, pero eres el fruto de lo que está dentro de ti.
Y hay muchas de nosotras que vamos en el caminar con Dios con inseguridades, con miedos, con temores. ¿Por qué? Porque eso es lo que hemos ido atesorando. Y a lo mejor dices, Señor, ya me acerqué y ya te dije, Señor, que me ayudaras. Y decimos, Dios, ayúdame. Señor, quita toda inseguridad. Señor, quita todo miedo. Pero no va a suceder nada hasta que haya una decisión en tu vida. Quiero leerte un pasaje. Dice en Efesios 2:10, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin que las pongamos en práctica. Yo quiero que sepas algo. Si tú hoy estás aquí, es porque tú estás en los planes de Dios. ¿Lo crees? Si estás aquí, es porque estás en los planes de Dios. Hay muchas que es su primera vez el estar hoy aquí. Algunas ya han escuchado de la palabra, algunas ya han escuchado de Dios. Pero quiero decirte que si hoy estás aquí, es porque estás en los planes de Dios, en el nombre de Jesús. Y dice su palabra, porque somos hechuras de Dios. ¿Y qué significa hechura? Manera en la que estás hecho una cosa. O sea, dice, fíjate lo que dice, porque somos hechura de Dios. O sea, Dios te formó con lo mejor. Dios te formó con lo mejor que Él tenía. Y dijo, voy a ponerle a mi hija este talento y voy a poner en ella en esto, porque te eligió ¿para qué te eligió? Para un propósito. ¿De qué estamos hablando? Acerca del propósito. Y dice también en su palabra, creados en Cristo Jesús. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras, las cuales Dios ya preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, Dios ya preparó un camino, Dios ya preparó algo para tu vida y Dios te dice, caminaré contigo, estaré contigo, tengo un propósito contigo. Amén. Y dice en su palabra en Jeremías 29:11, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para darnos al fin que esperéis. Y nos vuelve a recordar a Dios en su palabra en el libro de Jeremías, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de nosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darnos al fin lo que esperéis. Y yo lo tengo aquí, se lo vuelvo a repetir, porque yo sé muy bien los planes que tengo. Y Dios nos vuelve a recordar que tiene planes buenos para nuestra vida. Cuando yo entendí esta parte en mi vida como experiencia, cuando yo entendí que fue Dios a mí quien me eligió y no el mundo, y no lo que decía la gente, y no lo que decían todos de mí, sino lo que Dios decía de mí. Yo era una mujer tan insegura, y a lo mejor usted me veía y usted me veía bien segura, pero era una mujer con tantas inseguridades, con tantos temores, y yo le decía, Señor, ¿crees que yo puedo? Y a veces nos sentimos incapaces. Pero cuando yo leo su palabra y empiezo a leer todo lo que Dios ha planeado para mi vida, los pensamientos que Dios tiene para mi vida, yo digo, me basta, basta lo que Dios cree en mí. Y eso es lo que tiene que bastarte en tu vida. ¿Qué es lo que Dios dice de ti? ¿Qué es lo que Dios ha pensado en ti? Quiero decirte algo, no importa tu pasado, no importa cuántas veces nos hemos equivocado, no importa cuántas veces nos hemos ido de casa, no importa cuántas veces nos hemos alejado de su presencia, aún Dios tiene buenos pensamientos hacia nosotros. Y aún Dios te eligió. Y esa es la garantía que tenemos, que Dios va a regresar siempre por sus hijos. Y de alguna u otra manera el Señor va a buscarte. Y siempre va a buscarte, porque ¿sabes? No tú lo elegiste. Si tú hubieras elegido a Dios, sí te pierdes. Pero cuando Dios te elige, te pone una marca. Cuando Dios te elige, no te va a soltar hasta que termine el propósito que tiene en tu vida. ¿Cuántas lo creen?
Dáselo fuerte. La evidencia de que Dios va a terminar lo que ha empezado es que ya comenzó la obra en tu vida. Esa es la mejor evidencia, porque Dios no deja nada a medias. Nosotros sí. Y hay muchas jóvenes aquí que hoy estudiamos una cosa y mañana decidimos estudiar otra y todo lo dejas a medias. Y hay mujeres que dejamos a media ciertas cosas en nuestra vida. Pero cuando Dios comienza algo, esa es la garantía que tú tienes, que Dios va a terminar la obra que ha hecho contigo. No te va a dejar a medias, no te va a dejar por poquito, va a terminar la obra. Y en eso te lo aseguro. Un día yo le decía a Dios, ya no quiero nada, Señor. En un momento de mi vida le dije, me cansé. Y ahora sí, como dicen, tiro la toalla porque no puedo. Yo le decía a Dios, no veo ni la salida. No veo la salida. Intento buscarte, intento acercarme, pero ¿sabes? Aunque el mundo te rechaza, Dios va a cumplir su propósito en tu vida. Pero decláraselo en fe, como si fuera para ti, como si fuera tu hija, tu hermana, tu mamá. Y dile, no te preocupes, no tengas temor, que Dios va a cumplir su propósito en tu vida. Dios absolutamente nada deja medias, porque somos el propósito de Dios en esta tierra. Y no te vas a morir hasta que tú lo cumplas. Y si arrastras, tenemos que llegar, arrastras vamos, pero vas a cumplir el propósito. No quiero darte una palabra que solamente te acaricie. Quiero enseñarte a que tienes un propósito y que no puede morir ese propósito por nada. No puedes dejarlo a medias. No puedes dejarlo a medias. ¿Sabes qué sucede? Yo se lo he dicho muchas veces a muchas mujeres, se lo he compartido cuando se acercan conmigo y les digo, no has visto lo que quieres porque no has querido. Hermanas, yo tenía 2 años y medio de ser cristiana cuando Dios hablaba a mi vida y me decía, tengo cosas grandes para ti. Y sabes, tal vez es muletilla para muchas. Tal vez es muletilla. Y tal vez lo has escuchado muchas veces. Pero si tú no te lo crees, no va a pasar nada. Yo creí que Dios tenía cosas grandes para mi vida. Creía que Dios tenía un propósito. Es más, aquí está mi cuñada Cintia. Titi fue mi única, ella y otra persona, amigas en la iglesia. Una iglesia muy grande. Mi cuñada no me va a dejar mentir, es mi cuñada, pero antes de ser mi cuñada fue mi amiga. Ahora es mi amiga, mi cuñada y mi hermana. Y en ese tiempo yo se los he compartido a ustedes. Intenté servir y no quisieron. Intenté ser panderista, para las que no lo sabían, algunas ya lo sabían. Intenté ser panderista y no pude, porque no me dejaron. Siempre bloquearon mi deseo de servir. Bloquearon el deseo que tenía, el anhelo de querer buscar de Dios. Y las circunstancias, mis vivencias. Yo un día le decía a Dios, ¿para qué? ¿Para qué lo busco? Señor, ¿sabes qué? Seré simplemente una congregante. Te buscaré solamente el domingo. Pero Dios me decía, no, Sara, tengo un propósito en tu vida y yo te he escogido a ti y yo te he elegido a ti para algo grande. Todas las que hoy están aquí, déjame decirte, no importa la edad que tú tengas, Dios te eligió porque tiene un propósito en tu vida. Tienes un llamado. Y algunas de las que hoy estamos aquí han dejado morir su propósito. Han dejado morir lo que Dios ha puesto en ustedes. Por eso cuando yo leía su palabra, cuando tengo mis versículos con los que camino y caminaré el resto de mi vida, para que nunca se me olvide que fue Dios el que me eligió a mí. Y no solamente fue que me eligiera para ser la esposa del pastor, me eligió porque tenía un propósito.
Me eligió porque tenía algo conmigo y tenía algo que Él había depositado en mi vida para bendecir. Dios ha depositado cosas en tu vida para bendecir, en tu casa, a tus hijos, tu alrededor, tu entorno. Pero será imposible que puedas caminar en el propósito de Dios si vas cargando con cosas que vienes arrastrando de tu pasado. Imagínate esto. Vas a correr un maratón, no sé si 15 es muy poquito, pero voy a ponerle 15 kilómetros. Pero imagínate que lo vayas corriendo con una mochila que pesa 50 kilos. ¿Tú crees que va a llegar a la meta? No va a llegar a la meta. Es más, se va a tirar y va a decir, ya no puedo más, no puedo, y se va a rendir. Muchas de nosotras somos como una corredora. Vamos con esa mochila de 50 kilos corriendo, pero ya te cansaste. Para que tú puedas llegar a la meta tienes que soltar. No es lo mismo correr con una mochila que pesa tanto a que tú corras sin peso. No te digo que no te vas a cansar, no te digo que no te vas a agitar, no te digo que va a haber momentos y lapsos de tu vida que te vas a detener y vas a decir, Señor, ya no puedo, y vas a respirar. Pero dice Dios, respira hondo y dale, porque hay algunas que hasta nos duele la costilla, donde hasta aire te entra. Pero dice, te detienes, respiras, pero continúas. No vas a parar. El camino de Dios no es fácil. El camino de Dios, yo no te digo y no quiero mentirte, no quiero decirte, va a ser todo hermoso. Te vas a cansar, te vas a agitar. Pero si vas cargando esa mochila, déjame decirte que no vas a llegar, que te vas a tirar y vas a caer y no vas a querer avanzar más. Vas a decir, hasta aquí llegué. Y muchas no hemos llegado a la meta. Y le dijimos, hasta aquí, Señor, ya me cansé, porque no has querido soltar lo que vienes arrastrando. Y no te culpo, quiero decirte esto, no te culpo, porque hay cosas en nuestra vida que vienen desde nuestra niñez, que tal vez ni te has dado cuenta. Pero crecer sin papá sí causa un conflicto cuando ya estás grande. Cuando ya creces, sí causa un conflicto. Y ¿sabes? Causa inseguridades en tu vida. La paternidad es importante en la vida de un niño. La maternidad es importante en la vida de un niño. A veces venimos con inseguridades, con temores, con faltas de perdón, porque venimos arrastrando cosas desde tu niñez. Y tú dices, ya no me duele, no me cala. Yo lo dije muchas veces. Yo le decía, no me cala, no me duele, ya perdoné. Pero me di cuenta de algo, que cuando llegué al camino de Dios y tocaron el tema de la paternidad, yo me quebré. Y lloré tanto y yo le decía a Dios, no he sanado, solamente lo tapé. Yo intentaba buscar a Dios, pero me costaba ver a Dios como un padre, porque no sabía lo que era un padre en mi vida. No sabía que alguien se preocupara por ti, alguien que velara por ti, que viera por ti. Solamente tenía a mi mamá y eso era todo lo que tenía. Y mi mamá lo fue suficiente, lo fue todo. Pero ¿sabes? El papá siempre va a hacer esa parte que la mamá no puede hacer, porque cada uno es fundamental en la vida de un niño. Y esa es la parte donde nosotros traemos cargas. Y mientras tú no lo quieras soltar, vas a cansarte. Tienes que soltar todas tus cargas. ¿Sabes? Muchas de las que estamos aquí caminamos con temor. Yo tengo muchas y conozco a muchas mujeres que se sentían incapaces, se sentían inseguras de poder. Pero hoy he visto en ellas un valor que jamás había visto. Porque cuando tú sueltas todos los temores con los que vienes arrastrando, Dios pone en ti un valor, una identidad. Lo dice su palabra, te he ordenado, dice Dios, te ordeno que seas fuerte y que seas valiente, que no tengas miedo, que no te desanimes. No tengas miedo y no te desanimes.
pero suelta tus cargas para llegar al propósito. Mujer, tienes que soltar tus temores, tienes que soltar tus inseguridades. Algunas estamos caminando con eso y vamos caminando en el mundo y vas a partir de esta tierra igual, porque mientras tú no quieras soltar, jamás vas a conocer el propósito de Dios. Vas a caminar, te vas a detener y la vida se te va a ir en lapsos de descanso, en lapsos donde vas a decir, déjame descansar un rato porque ya no puedo más, y te vas a parar y continuarás y le dirás, Señor, voy a descansar, pero déjame decirte, se te va a ir la vida sin avanzar, se te va a ir la vida sin llegar a la meta, te vas a morir sin conocer el propósito que Dios tenía en tu vida. Vas a caminar el resto solamente con lapsos donde vas caminando y le dices, Señor, de rato continúa, porque no te van a bastar ni 5 ni 10 minutos. Así estamos, con esas cargas. Te has dado lapsos en tu vida donde dices, después busco a Dios porque ya me cansé. Tienes que soltar tus cargas. Y dice en el libro de Timoteo 1:7, pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y otra vez su palabra nos lo vuelve a recordar. Dios nos ha dado un espíritu ¿de qué? De poder, de amor y de dominio propio. ¿Por qué Dios nos ha dado un espíritu de poder y de dominio propio? Porque vamos sin sentir que vas a poder. Nos sentimos incapaces, nos sentimos menos. Mujeres se sienten inferiores a otras. Vas cargando con todas esas inseguridades y dices, no voy a poder. Señor, ¿cómo voy a avanzar? ¿Cuál es el propósito de Dios en mi vida? Déjame decirte algo. Sí pensó en ti Dios, y Dios sí es bueno, y Dios es fiel a su palabra. Pero tienes que dejarte guiar por Dios. Si tú entiendes que Dios es bueno y fiel, y si aprendes a escuchar la voz de Dios y aprendes a entender su palabra y lo que Dios quiere para tu vida, déjame decirte algo, prepárate. No puedes ser la misma mujer. Prepárate, porque vendrán tus mejores tiempos. No puedes caminar con todas esas inseguridades. La falta de perdón, ¿cuántas mujeres nos cuesta perdonar? Y a veces decimos, no lo merece. Y es cierto, no lo merece. Yo también lo digo, no lo merece. No merece nuestro perdón. Pero también tú no merecías el perdón de Dios y Dios te perdonó. No merecíamos ser perdonadas, porque también déjame decirte, nos hemos equivocado. Nos hemos equivocado, hemos fallado, hemos lastimado. Si quieres que Dios a ti te perdone, pero tú no quieres perdonar a aquel que te lastimó, ¿crees que eres merecedora del perdón de Dios? Somos merecedoras porque somos sus hijas. Todas somos sus hijas. Así que todos merecemos el perdón. Y no me importa quién te haya lastimado. Lo único que sé es que cuando tú perdonas, desata las bendiciones de Dios. Cuando a mí me decían, Sara, tienes que perdonar a tu papá, y yo le decía, es que ¿por qué? Me llegaron a decir, pídele perdón. Y yo decía, pero ¿por qué le tengo que pedir perdón a mi papá? Si el que me abandonó fue él, no yo. Yo era una niña, yo no lo abandoné. Él me abandonó a mí. ¿Por qué tengo que pedirle perdón? Pero ¿sabes? Cuando yo fui y lo busqué, hasta mi papá se quedó así como, ¿por qué me pides perdón? Le dije, papá, vengo a pedirte perdón, porque como hija a lo mejor yo también me equivoqué. Perdóname y te perdono. Y sabes, después de ahí Dios desató todo lo que hoy tengo y todo lo que hoy veo. Me pude ver las bendiciones de Dios en mi vida. Pero ¿sabes cuándo fue? Cuando solté esa piedrota que traía en mi espalda. Caminaba y le decía a Dios, ya no puedo, pero era simplemente por la razón del peso que traía en mi espalda, donde yo decía, ya no puedo, donde lloraba, donde yo le decía, Señor, ¿qué más quieres de mí? Pero cuando hubo una persona que me dijo, Sara, perdona a tu papá, perdónalo,
Me dice, yo sé que no se lo merece, tú no lo abandonaste, él te abandonó, pero mañana vas a ser madre. Y muchas de aquí somos mamás. Y no hay un manual que te explique y que te diga cómo ser padre y ser madre. Yo no sé qué es lo que él pasó en su niñez. No lo conozco. Tampoco lo justifica, pero tampoco lo puedo condenar porque aún así Dios lo ama también. Y cuando solté eso, pude ver el favor de Dios en mi vida. No puedes vivir sin perdonar, no puedes vivir con esa carga. Dios es justo, claro que es justo. Y toda acción tiene que una consecuencia, pero no eres tú la que te toca tomar ese papel en tu vida. No eres tú a la que le corresponde decir cómo lo voy a hacer pagar, cómo me voy a vengar. No eres tú. Cada quien carga con el peso de responsabilidades de cada acción. Cada mujer somos responsables. Cada persona es responsable de su acción. A ti te toca perdonar, pero a Dios le toca hacer la otra parte. Y si vas cargando con todas esas piedras de esa mochila que pesa tanto, no lo vas a lograr. No vas a lograr avanzar. Y dice en su palabra en Proverbios 17:9: el que perdona la ofensa cultiva el amor, y el que insiste en la ofensa divide a los amigos. El que perdona cultiva amor, y lo que tú cultivas es lo que tú vas a recibir. Siembra perdón y mañana vas a cosechar perdón. Siembra amor y mañana cosecharás amor. Perdona a aquel que te ha ofendido. Yo no te digo que tienes que continuar o que verlo. Esa amistad, no tienes que a lo mejor continuar. Pero el perdonar te va a quitar un peso de encima. El perdonar te va a hacer más ligera esa mochila. En su palabra en primera de Pedro 5:7, depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Aunque venimos arrastrando con tantas cosas en nuestra vida, con depresiones, ansiedades, la pérdida de alguien, temores, inseguridades, nos sentimos a veces inferiores, nos sentimos incapaces. A veces como mujeres nos comparamos y decimos: ay, ¿por qué yo no soy como esta persona? Ay, ¿por qué yo no soy como ella? Déjame decirte que tú no eres igual que nadie, porque si fuera así, sería un caos. Somos diferentes porque fuimos elegidas por Dios. Y lo dice su palabra: depositen en Él toda ansiedad. Y yo cuando leía este pasaje, yo le decía a Dios: deposito en ti mi ansiedad, mi depresión, mi miedo, mi inseguridad. Deposita en Él todo lo que está en tu vida. Yo no sé qué es lo que está en tu vida. Yo no sé cuál es, a lo mejor alguna de estas. Son pocas las que te he mencionado y a lo mejor algunas de estas tú la tienes. A lo mejor algunas de estas las estás pasando. Pero dice su palabra: depositen en Él todas. Y aunque a veces no entendemos sus caminos, y aunque a veces le decimos a Dios: no entiendo por qué no logro salir, no entiendo por qué está pasando esto. Tienes que saber esto, que si dejas en manos de Dios y sueltas todas tus cargas, vas a entender que Dios es el que te sostiene en medio de esa carrera. Dios es el que va a lograr que tú puedas avanzar. Es Dios el que va a lograr que tú llegues a la meta, porque todo será diferente, y será diferente si todo lo ponemos en manos de Dios, como lo dice su palabra. Todo será diferente si aprendemos a depositarlo en Él. Si tienes que perdonar, perdona. Si tienes que soltar tus inseguridades, déjame decirte: eres especial, eres hermosa y eres valiosa. El valor que tú tienes es invaluable. Ninguna otra es igual que tú, porque Dios te escogió a ti por un propósito. Por esa simple razón no eres igual, pero eres valiosa para Dios. Eres hermosa para Dios. Quiero hablarte de la historia de Agar. ¿Quién es Agar, pastora? Agar era la esclava de Sara, era la servidumbre de Sara y trabajaba con Sara. Y un día a Sara se le ocurre la grandiosa idea de ayudarle a Dios y le dice a Abraham:
métete con mi sierva para poder tener un hijo. Porque ella creía que Dios se había olvidado ¿de qué? Del propósito. Y tiene un hijo con Agar, que es Ismael. Sara le pide a Abraham y le dice Sara a Abraham: corre Agar, ya no la quiero ver aquí, que se vaya. Y Abraham estaba angustiado, porque me lo imagino como padre. Imagínate, no deja de ser su sangre y le dice: córrelo, no la quiero ver aquí. Y Abraham, ¿qué crees que hace? La corre y le dice: te tienes que ir con tu hijo, te vas. Antes de que se vaya, le da comida, le llena botes con agua y le da dinero y la manda al desierto. Y en su preocupación y en sus miedos, se le ocurrió dejar al niño en un arbusto tirado para que se muriera. Porque decía: ¿qué hago si no tengo nada? Estamos solos en un desierto. No puedo hacer nada. Y lo dejó en un arbusto. Lo dejó tirado a su suerte para que él muriera. Dice en su palabra que prefirió irse para sufrir menos, porque no quería verlo morir. Y cuando se va, dice su palabra que Dios le dice: ¿qué haces? No tengas miedo, le dice el ángel de parte de Dios. ¿Qué haces? No tengas miedo. Le dice: anda y regresa, porque he escuchado el llanto del muchacho. El muchacho es el niño. He escuchado el llanto del niño en donde tú lo dejaste. Le dice: anda y regresa por él. Levántate y tómalo de la mano, porque yo haré de él una gran nación. O sea, ¿qué le está diciendo Dios? Tengo un propósito. Eso es lo que le está diciendo Dios a Agar. Y dice que Agar regresa por Ismael. Y cuando levanta a Ismael, dice en su palabra que Dios hizo brotar un pozo de agua. Cuando tú regresas hacia el propósito que Dios tiene en tu vida, el Señor va a hacer brotar un pozo de agua en tu vida. No te va a dejar morir en el desierto. Agar era una mujer sin oportunidades. Agar era una esclava. Agar era una mujer egipcia. Para empezar, adoraba a otros dioses. Pero ¿sabes qué me enseña su palabra? Que Dios tuvo misericordia y que en el desierto jamás la dejó sola. Ella se sentía sola. Agar hizo caso, regresa por Ismael. Ismael se casa con una egipcia y hay una nación grande. Se cumplió el propósito de Dios. Y esta historia me encanta. Cuando ayer la leía, nadie predica de Agar, pero cuando yo leía esta historia decía: sí, es cierto. Muchas de nosotras hemos soltado el propósito de Dios. Es más, lo interesante aquí es que hizo algo que me llama la atención. ¿Cuántas de nosotras no somos felices? ¿Cuántas de nosotras tapamos en nuestra vida con otras cosas para sufrir menos? Solamente para sufrir menos. Vas a sufrir, pero lo tapas con otras cosas y prefieres soltar el propósito de Dios. Y buscas otras cosas para decir: bueno, voy a sufrir menos. En eso nos parecemos a Agar. En eso, en que has soltado el propósito de Dios para sufrir menos, dice su palabra. Las que somos mamás, tú eres el medio para que tus hijos cumplan su propósito. Tú joven, eres el propósito de Dios y no te va a dejar morir en medio del desierto. Ahí hay un propósito en ti y lo vas a cumplir, pero necesitas hacer tu parte y tomar el lugar que te corresponde. Toma el lugar que te corresponde y regresa. El miedo, el temor te va a apartar. El temor te va a hacer soltar cosas en tu vida que Dios ha depositado en ti. Y escucha esto. Hay muchas de nosotras que estamos como Agar, abandonamos nuestro propósito y ¿sabes qué? Hacemos cosas solamente para sufrir menos, así como para apartarse, como te resignas a que no podías cumplir el propósito. Muchas de nosotras ya nos resignamos, es más, nos dimos por vencidas y dijimos ya. Nos dimos por vencidas y nos resignamos y dijimos: ya no lo vamos a lograr. Y sueltas el propósito que Dios tiene en tu vida
Y sabes una cosa, es que cuando prefieres irte y dejarlo morir solo, de ahí hay muchas mujeres que así que ya no son felices, pero buscan cosas para sufrir menos. Buscas cosas para sufrir menos. Pero cuando Dios le dice, toma la mano del muchacho, que yo haré de él una gran nación, ve y regresa. Dios le está diciendo, regresa y toma tu propósito y cúmplelo. Regresa y toma tu propósito, porque yo haré de ti algo grande. Yo haré de ti un propósito grande. No vas a morir en medio del desierto. No vas sola en el medio del desierto. Si Dios tiene que hacer brotar un pozo de agua en un desierto, lo va a hacer. Era imposible para Agar. Era imposible que brotara agua en un desierto. Solamente vio brotar ese pozo cuando regresó por su propósito. Y el propósito de Agar era Ismael, y era que Ismael se casara, porque Ismael era hijo de Abraham, el padre de la fe. Y aunque ella adoraba a otros dioses, Dios tuvo misericordia de ella. Conti más nosotras que buscamos a Dios, que nos aferramos a sus promesas, que nos aferramos a su palabra, conti más Dios lo va a hacer contigo. Dios te llamó para luchar, para vencer. No vivas para sufrir menos, vive para ganar. Deuteronomio 31:6. Sean fuertes y valientes. No temas, ni se asusten ante estas naciones. No te asustes ante estas circunstancias. No te asustes ante el proceso. No te asustes. Lo dice su palabra, no lo digo yo. Pues el Señor su Dios siempre, ¿qué? Te acompañará, caminará contigo, nunca te va a dejar. Dios no dejó a Agar. Dios no abandonó a Agar. Agar abandonó el propósito, pero Dios le recordó y le dijo, levántate, no temas y anda y regresa, porque yo tengo un propósito. Y Agar cumplió el propósito en esta tierra. Tú eres el medio para que tus hijos cumplan ese propósito. Tú joven, tú eres el medio para que muchos lleguen al camino. Tienes que levantarte, y cuando estés en el desierto, di gloria a Dios, Señor, porque harás brotar en él un pozo de agua. No te va a dejar morir. No te va a dejar morir en el nombre de Jesús.